Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Takumi, soy consultor de inmigración regulado con el Colegio de Consultores, que por las siglas en inglés es CICC. Estoy también con la consultora Judith Arana. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Takumi? Muy bien, gracias. Judith, en este video quiero que platiquemos sobre la experiencia profesional en los formatos migratorios que se tienen que llenar para todos los procesos migratorios temporales, como puede ser una visa de visitante o turismo, un permiso de estudio o un permiso de trabajo o alguna extensión de estatus como visitante cuando la persona ya está dentro de Canadá. Antes de comenzar, me gustaría, Judith, si puedes platicarles un poquito muy brevemente para las personas que sean nuevas a este canal, quién eres y un poquito de ti. Sí, claro. Bueno, como dijimos antes, mi nombre es Judith Arana. Para los que no me conocen, soy originalmente de Costa Rica. Tengo ya muchos años viviendo en Canadá. Me gradué de la Universidad de British Columbia, UBC, de este programa de leyes de inmigración. Soy consultora regulada para el mismo colegio que por sus siglas en inglés es CICC y ya llevo varios años en la industria de esto de inmigración. Gracias, Judith. Y bueno, yo ya me presenté, pero nuevamente para las personas que sean nuevos a este canal, mi nombre es Takumi, trabajo junto con la consultora Judith Arana y ambos estamos disponibles para cualquier duda que puedan tener. Toda la información de contacto se las vamos a dejar en la descripción del video por si desean reservar una consulta. Antes de continuar, queremos también hacer una breve aclaración que toda la información que vamos a dar en este video es únicamente informativa y de manera general. No estamos dando ejemplos específicos porque no conocemos el historial de cada uno de ustedes. Entonces es importante que lo tomen únicamente con fines informativos. Judith, para que comencemos a dar la explicación a las personas, cuando se aplica a un permiso o a una visa con Canadá, se tienen que llenar formularios migratorios. Y estos formularios son diferentes para cada caso, es decir, hay un formulario para un permiso de estudio, hay un formulario para una solicitud de visa o una extensión de estatus como visitante dentro de Canadá. Todos son distintos, pero lo que sí tienen en común es que todos piden el historial de las ocupaciones o del trabajo de la persona que está aplicando. No sé si nos puedes explicar un poquito de esto. Sí, claro. Como dijiste, para cada proceso hay que llenar formularios distintos. Pero la mayoría tienen algo en común y es que piden siempre el historial de la educación, el historial de los empleos o las actividades que han hecho en los últimos 10 años. Y es ahí donde a veces muchos clientes cometen varios errores que hemos notado, clientes que lo han hecho por sí solos en otras ocasiones o clientes que lo han hecho con otros representantes. Esto que mencionas, Judith, de que existen las situaciones en donde la persona lo hace con un representante, muchas ocasiones, generalmente lo que hemos visto es que la persona a veces no era autorizada para representarlos. Entonces, lo que sucede cuando una persona no está autorizada para representar a un cliente es que carecen del conocimiento a futuro. Es decir, están haciendo solamente la aplicación, pero no ven los riesgos o las consecuencias que pudieran traer para ese cliente o para esa persona cuando la información es incorrecta o cuando no confirman bien la información con el cliente. Entonces, tal vez para que a las personas que están viendo este video les quede un poco más claro. En su pantalla están viendo la imagen de cómo se ve el formulario migratorio que trae generalmente tres espacios. El primer espacio es en donde van a poner la ocupación actual, es decir, qué es lo que en este momento se dedican, que si son estudiantes, si tal vez son un gerente de una tienda o si están desempleados incluso, o en el caso de algunas personas si son amas de casa, etcétera. El segundo y el tercer espacio son para ocupaciones o trabajos anteriores, pero si vemos en la sección solicita la información de los 10 años recientes. No sé si nos puedes explicar un poco sobre esto, Judith. Sí, claro. Ahí como lo cita el formulario, es eso, piden los 10 años, los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Que habrán personas que tal vez hayan tenido dos trabajos en los últimos 10 años, ¿cierto? Que trabajaron, un ejemplo, 5 años en el trabajo actual y trabajaron otros 5 años en el anterior. Entonces, esa persona
esos 3 espacios que tiene el formulario es suficiente porque cubre los 10 años con esos 2 trabajos. Pero hay otras personas que van a tener, qué sé yo, 5 o 6 trabajos en los últimos 10 años, que van a tener 2 años en uno, 2 años en el otro y así. Entonces, cuando no alcanza a ponerlos todo el historial de trabajos en esos últimos 10 años, se ponen los 3 más recientes en el formulario y aparte se tiene que subir otro documento con el resto de la información. Normalmente cada abogado, cada consultor lo hace distinto. Nosotros, por ejemplo, lo subimos en nuestra carta de explicación o de submission, o la persona lo puede también subir en su carta, pero tiene que haber algún otro documento que muestre el resto de trabajos si es que tuvo más trabajos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente, hay que tener mucho cuidado, como dijiste, si lo hacen con personas no autorizadas, porque carecen de estos conocimientos de aclarar eso, de poner todos los 10 años. A veces las personas solo ponen los 3 espacios que están ahí, porque es lo que ven en el formulario y no leen bien la instrucción que dice 10 años, solo ponen, digamos, 3 trabajos y no ponen los últimos 5, los 5 años anteriores, ¿verdad? Y tal vez la gente podrá decir, pero ¿por qué esto me va a causar problemas o por qué es tan importante? Porque al futuro, cuando uno va a hacer las siguientes aplicaciones, esto es súper relevante. Doy un ejemplo que vemos mucho últimamente nosotros hacemos muchos tipos de casos para personas que trabajan en el área de construcción. Y digamos, hay personas que en nuestros países de Latinoamérica tal vez sí trabajaron en construcción, pero no lo reportaron en su aplicación de permiso de estudio o en su aplicación de visa de visitante o algo así, porque pensaron que no era relevante y nada más pusieron su trabajo actual o sus trabajos académicos, por decirlo así, relacionados a lo que iban a estudiar. Pero no, nunca dijeron, ok, voy a agregar todo lo que he hecho en estos últimos 10 años. Pero a la hora de que tal vez ya vienen acá, tal vez alguien vino con un permiso de estudio y luego encontró una oportunidad, una oferta laboral, y esto es solo un ejemplo, como carpintero, por ejemplo, y ahora quiere optar por algún permiso de trabajo con este trabajo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que probar la experiencia en esa área, por ejemplo, como carpintero. Entonces, nosotros siempre les pedimos a los clientes que nos den copia de los formularios que se llenaron anteriormente para el permiso de estudio, para el permiso de la visa, lo que sea que hayan hecho. Y muchas veces encontramos que nunca reportaron esa experiencia en construcción o esa experiencia en carpintería y nos dicen que es que no sabían que había que ponerlo o que solamente pusieron los últimos, los más recientes o que lo hicieron con alguien que no era autorizado y ni siquiera les pidió los trabajos, solo le pidieron el último trabajo que estaban haciendo. Entonces, ahí hay un problema porque ahora, si la persona quiere tomar esta oportunidad de que un empleador le esté ofreciendo un permiso de trabajo, se puede intentar hacer la aplicación, pero ya va a llevar un riesgo alto de rechazo. ¿Por qué? Porque los oficiales van a leer la aplicación, van a ver las notas anteriores, porque recordemos que cuando alguien empieza algo con Canadá, así sea una visa de turismo, ya migración tiene un récord de esa persona. Es decir, ya hay información que ustedes dijeron a migración. Si el oficial quiere, puede ir a las notas, puede revisar lo demás y puede decir, bueno, anteriormente nunca reportó esta experiencia en construcción o en carpintería. ¿Por qué ahora? Qué conveniente que ahora resulta que sí tenía 4 años de experiencia en su país. Esto puede indicar que la persona está mintiendo, es algo que se le llama misrepresentation y es grave porque para Canadá, si alguien está mintiendo, es una falta grave. Entonces, ahí la persona se puede meter en problemas. Entonces, para sugerirles a las personas que están viendo este video, tal vez el punto número uno, y tú me dirás, Judith, si hay algo más que agregar, pero el punto número uno es tener en cuenta que todo proceso migratorio
sienta un precedente con Inmigración Canadá, que no importa si tal vez ahorita vienen solo a visitar, pero no saben si después tal vez van a aplicar un permiso de estudio o algún permiso de trabajo, etcétera. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar el destino, pero que tengan en cuenta que todo proceso migratorio queda ya un historial de ese formulario, de esa información que la persona le dijo a Inmigración Canadá en esa aplicación. Segundo punto, segundo consejo, es que si están haciendo su proceso, ya sea por ustedes solos o con algún representante o alguien que les está ayudando, es que siempre se aseguren de guardar todos esos documentos, esos formularios, porque nuevamente, como no sabemos qué pudiera pasar en el futuro, siempre es importante poder corroborar esa información, porque la información tiene que ser congruente, tiene que ser consistente. Como lo mencionabas, Judith, en el ejemplo de que alguien diga una información en su visa de visitante y ahora que quiere aplicar un permiso de estudio, pone otra información distinta a la que reportó anteriormente. Y tercer consejo es que no solo porque el formulario diga 3 espacios o de 3 espacios únicamente quiere decir que es lo único que necesitan, sino que hay que leer bien la pregunta, que si la pregunta dice los 10 años recientes y si por ejemplo están aplicando ahora en julio del 2025, pues tiene que ser sus ocupaciones, su historial de trabajo desde julio del 2015 a la fecha, lo más actual de cuando vayan a enviar su aplicación. Y como lo mencionabas también, Judith, si la persona ha trabajado en el mismo lugar dentro de esos 10 años, pues solamente va a ocupar un espacio. Pero si una persona ha tenido 10 trabajos, un trabajo por año, pues entonces va a requerir de los 3 espacios, más aparte un documento adicional en donde reporte esa información. ¿Algo más que consideres importante, específicamente hablando sobre el formulario migratorio en la cuestión de las ocupaciones y los trabajos, Judy? Sí, también tomar en cuenta que el primer espacio en el formulario es la ocupación actual, que a veces las personas tal vez ponen el orden distinto, lo ponen el trabajo más viejo y ahí claramente dice current activity, ¿verdad? La actividad actual, que tal vez no están trabajando y eso puede ser confuso porque el área se llama employment o empleo. Entonces la gente dice, pero no estoy trabajando, entonces no le ponen eso, pero sí, o esto no es un trabajo, pero ahí si están de estudiantes, la ocupación actual es estudiantes. O si están desempleados, pues hay que poner desempleado y abajo los demás trabajos. Entonces hay como que tener mucho cuidado con las instrucciones o con la letrita pequeña, por decirlo así, porque hay que leer bien eso. Pero creo que de las consecuencias que más podrían afectar, como lo mencioné antes, es no reportar trabajos en ciertas industrias que tal vez creen que no es importante, pero en un futuro, como pasa mucho, como lo dije en el área de construcción, que las personas sí trabajaron en su país como carpinteros o pintores o algo así, y que ahora sale una oportunidad, porque como sabemos en Canadá esta industria es muy requerida, construcción, entonces algunos empleadores quieren ofrecer estas ofertas especialmente a ciertos países que tienen ciertos tratados de libre comercio, como ya hemos hablado de los tratados en otros videos, pero por ejemplo Colombia, México, Chile, y entonces quieren tomar oportunidad de esto, pero la persona cuando quiere probarle a migración que tiene experiencia, ya no se va a ver bien porque nunca la reportó, ¿verdad? Porque de nuevo tal vez no estaba bien informada, porque lo hizo solo, porque pensó que no era relevante. Entonces, la moraleja es también siempre decir todo. Es mejor decir todo los últimos 10 años, aunque le sirva o no le sirva. Usted no sabe si le va a servir en un futuro. Pasa muy frecuentemente para que las personas tengan una mejor idea del contexto. Por ejemplo, si alguien viene a estudiar, muchas veces, lamentablemente, las agencias educativas con el fin de ayudar, a veces ellos ayudan a hacer el proceso o el trámite migratorio con la solicitud del permiso de estudio y a veces ellos llenan los formularios y dicen, bueno, es que vienes a estudiar algo de marketing, entonces solo pon lo que es relacionado a esto. Entonces no pongas si fuiste, por ejemplo, cocinero o si fuiste algo que no tiene que ver con lo que vas a venir a estudiar para que no te afecte. Y volvemos a lo mismo que mencionabas, Judith. Eso es omitir información que no sabemos si en un futuro pueda haberle beneficiado a la persona. Entonces, a veces los consejos de las personas pueden ser no malintencionadas, sino con la intención de ayudar a que aprueben esa solicitud al momento que están haciendo,
Pero nuevamente lo que mencionaba es que a veces las personas que no están relacionados a la industria, que no son consultores regulados o que no son abogados migratorios, no tienen ese conocimiento a futuro, es decir, no piensan qué podría pasar a esta persona, a su situación migratoria en un futuro por omitir información o por cambiar o por no declararla de una manera correcta. Y las personas pues piensan, tienen la idea que la persona que les está ayudando están guiándolos pues de la mejor manera, a veces no es su culpa. Pero lo que pasa es que Inmigración Canadá no le va a importar que la persona diga, es que me lo hizo mi agencia de estudios o es que me lo hizo una persona pero no estaba regulada y yo no sabía. Al final de cuentas, lamentablemente, la responsabilidad cae en la persona, en el aplicante. Porque, ¿qué es otra cosa que pasa cuando lo hace una persona que no está regulada? Que generalmente crean una cuenta a nombre de la persona, suben la información a nombre de la persona y lo hacen todo como si esa persona misma estuviera aplicando. Entonces, no hay forma de decir entonces, bueno, es que me lo hizo otra persona y la otra persona mintió o omitió o puso mal la información, porque toda la información se fue o fue enviada como si la persona, el aplicante, hubiera hecho su aplicación por ellos mismos. Entonces, esas son algunas de las situaciones que ocurren, nada más para que lo tengan en cuenta. Judy, también para darles un poquito más de ejemplos tangibles a las personas, ya mencionaste la situación de, por ejemplo, en el área de carpintería, pero también hay otras profesiones que también hemos visto, por ejemplo, profesiones como tipo cocinero, ¿no? Que también ha pasado que la persona vino a estudiar algo de hospitality, por ejemplo, y cuando aplicó en su aplicación solamente puso que había estado en hotelería como en recepción y resulta que ahora le dieron una oferta laboral como cocinero y no lo reportó en la aplicación anterior. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de situaciones que puedan ocurrir cuando la persona no dio la información anteriormente y ahora está en la posición de que le dieron una oferta laboral en un puesto del cual sí tiene experiencia, pero que por alguna razón, ya sea mal consejo, error, equivocación, no lo declaró en su aplicación previa? Va a depender de las razones del por qué la persona no lo agregó, pero lo ideal es explicar, hacer declaraciones juradas, obviamente tener la evidencia, si la persona en realidad trabajó como cocinero, por ejemplo, conseguir cartas del lugar donde trabajó, si tiene algún job offer o en algunos países se pagan como los impuestos o las pensiones, depende de los trabajos que uno haya tenido. Entonces hay como un reporte que uno puede bajar y decir, bueno, esa persona sí trabajó en el restaurante X y cotizó para la pensión, aquí están las pruebas. Entonces, si hay evidencia que se pueda adjuntar, pues obviamente el oficial también va a ver, ok, sí, es verdad, esa persona trabajó ahí, solo que lo omitió por ignorancia, por lo que sea. Y eso podría ayudarle a la persona y podría tener un resultado positivo. Pero, como repito, si fue que la persona eh, no lo hizo con alguien que no era autorizado y no está asumiendo su responsabilidad, eso también podría afectar. Además, si no tiene la evidencia tangible, por más que diga que trabajó como cocinero, si no lo puede demostrar, también va a afectar, ¿verdad? Y también cambia caso por caso porque nosotros nos hemos encontrado con situaciones en donde solamente, por ejemplo, en la aplicación anterior dijo una cosa y ahora para esta nueva aplicación pues tiene que hacer una corrección de algo que no reportó. Pero también hemos visto otros casos que también lamentablemente pasan con mucha frecuencia en donde la persona no es que está haciendo su segundo proceso, sino está haciendo su cuarto proceso. Y, por ejemplo, tuvo una extensión de visitante y en ese puso ciertos trabajos y luego aplicó un permiso de estudio y luego puso otros trabajos con fechas distintas, con información distinta y ahora quiere aplicar un permiso de trabajo y la información pues ya no coincide en las dos aplicaciones. Entonces, para explicarle a las personas también que a veces no es que necesariamente el oficial esté comparando todo el tiempo la información y que los vaya a checar, pero existe el riesgo en que el oficial, sobre todo cuando, por ejemplo, hay procesos en donde la persona tiene que presentar evidencias de que tiene experiencia profesional en cierto campo, ahí es donde el oficial se puede ir para atrás y verificar.
o a veces los problemas o las consecuencias no ocurren inmediatamente en las aplicaciones temporales, como los permisos de estudio, permisos de trabajo, pero a veces vienen después, cuando la persona está aplicando a una residencia permanente. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia o qué tan minuciosamente van a revisar la aplicación va a ser distinto, va a ser un nivel más elevado. ¿Por qué? Porque los oficiales van a ser más cautelosos a quién le van a dar una residencia permanente. Entonces, sabemos que muchos de los programas de la clase económica dan puntaje por experiencia profesional y vamos a decir si la persona vino a estudiar y cuando vino a estudiar no dijo que tenía experiencia en su país previo porque venía a estudiar algo completamente distinto, entonces no quería decir que había estudiado contabilidad en su país y ahora vino a estudiar, no sé, repostería, para dar un ejemplo, y no declaró, pero resulta que cuando quiere hacer su perfil de Express Entry, sí, ahí sí menciona la experiencia previa en su país porque quiere sacar el puntaje para que le beneficie a su perfil y ganar esos puntos para que lo inviten a aplicar a la residencia, pero resulta que cuando lo invitan a aplicar a la residencia, entonces ahí es donde le van a pedir las pruebas y ahí es donde entonces el oficial se puede percatar que, bueno, está declarando una información que en su aplicación pasada no reportó. Sí, es correcto, Takun. Entonces es importante que ustedes que están viendo este video siempre tengan en cuenta lo mismo que ya dijimos en un inicio, tener en cuenta que toda aplicación, no importa si vienen a visitar, si están extendiendo su estancia como visitantes, si vienen a estudiar o si vienen directamente a un permiso de trabajo, que toda aplicación, toda solicitud tiene ya un precedente con Inmigración Canadá y que siempre tienen que tener cuidado en la información que ya reportaron y la información que van a reportar para alguna extensión o para alguna aplicación subsecuente. ¿Hay algo más, Judith, que creas que sea importante mencionar a las personas que están viendo el video? Bueno, lo que mencioné antes, leer bien, leer la letrita pequeña, leer las instrucciones. Con toda aplicación, desde la más sencilla como una ETA, por ejemplo, puede ser de las más sencillas hasta la residencia, ¿verdad? Todo tiene como una letrita pequeña que hay que leer con mucho cuidado. Y por favor, se los pedimos, siempre guarden todos esos formularios migratorios. Creo que, Judith, es muy raro el caso en que tenemos un cliente que ya llevó un proceso migratorio y a veces procesos de hace 6 meses o 5 meses y les pedimos, bueno, mándanos lo que la información de tu aplicación anterior. Muy rara vez las personas lo tienen. Entonces, son documentos, no quiero llamarles legales, pero sí son documentos importantes de sus procesos migratorios con Canadá. Entonces, guárdenlos, sobre todo todos los procesos que hacen con un consultor regulado o un abogado migratorio, siempre les van a dar copias o los consultores van a guardar esas copias por un periodo de tiempo que es exigido por el Colegio de Consultores, que son 6 años. Si ustedes están viendo el video y dicen, yo lo hice con un consultor y no me dio las copias o no encontró mis copias, pídanlo para que lo tengan a la mano porque no saben si en unos meses, en un año van a tener que hacer una aplicación y es importante que lo tengan. Y si están considerando hacer una aplicación, asegúrense por favor que sea alguien regulado. No lo decimos porque nos contraten a fuerzas a nosotros, pero lo decimos porque vemos muy constantemente casos lamentables en donde las consecuencias migratorias llegan a ser de gravedad porque la persona que les hizo el proceso no lo hizo de manera correcta. Entonces, si ya lo hicieron, asegúrense de guardar todos esos formularios que la persona utilizó para ver si hay algo que tiene solución y se puede corregir en su siguiente aplicación. Y si están por hacerlo, piénsenlo no 2, sino 3 veces antes de hacerlo y no pongan en riesgo su futuro migratorio. Judith, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Esperamos que a todas las personas que estén viendo este video les sirva esta información. Muchas veces se dice, está todo en la página de internet o está todo en la página oficial del gobierno de Canadá, pero realmente tú y yo sabemos que no está todo, que mucha parte del conocimiento que nosotros compartimos en el video es a través de nuestra experiencia profesional. Obviamente están las leyes y las regulaciones canadienses, están las guías en la página oficial del gobierno, pero hay ciertos detalles como estos que las personas, pues obviamente que no tienen la experiencia profesional, ven solamente 3 espacios y piensan que es lo único que tienen que llenar, como tú dices, por no leer esas letritas
pequeñas en el formulario. Entonces, esperamos que este video les sirva de ayuda y que sigan nuestros consejos, sobre todo que los tomen de manera respetuosa, que se los hacemos llegar de manera informativa. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arana.immigration y también nos pueden escribir un correo a info@aranaimmigration.ca si quieren reservar una consulta. Tanto la consultora Judith como servidor ofrecemos citas de 30 o de 60 minutos y el link para reservar con nosotros está en la descripción del video. Gracias, Judith. Con mucho gusto, Takumi, que estén muy bien. Gracias por ver uno más de nuestros videos y pura vida.